En la mañana de su 80 cumpleaños, Beatriz Martínez se despertó temprano, envuelta en la tranquilidad de su casa, donde cada rincón hablaba más de recuerdos que de presencias. Desde la muerte de su esposo hace 7 años, la soledad se había convertido en una compañera constante, aunque no siempre bienvenida. Sin embargo, hoy era un día especial, y estaba decidida a traer un poco de alegría a la tranquilidad de su vida. Con movimientos meticulosos y un poco más lentos que en el pasado, Beatriz se dirigió a la cocina. El aroma de manzanas frescas y canela pronto llenó el aire, mientras comenzaba a preparar su famosa tarta de manzana. La receta, una vez enseñada por su propia madre, llevaba más que sabores, traía consigo recuerdos de cumpleaños pasados, llenos de risas y conversaciones animadas. Mientras la masa descansaba un poco antes de ir al horno, Beatriz miró por la ventana de la cocina, observando la calle tranquila. Esperaba, tal vez contra todas las probabilidades, que sus nietos Diego y Enrique recordaran su día especial y decidieran visitarla. Aunque las visitas eran raras, la esperanza de Beatriz nunca se había apagado por completo. Finalmente, la tarta estaba lista para el horno. El dulce y acogedor aroma se extendió por la casa, un reconfortante contraste con el silencio habitual. «Vendrán», murmuró para sí misma, tratando de alejar cualquier duda. «Hoy es un buen día para venir». Mientras la tarta se horneaba, Beatriz arregló la pequeña mesa del comedor, colocando algunas velas y un jarrón con flores que ella misma había cortado de su jardín. Todo estaba listo, al igual que su corazón, que latía un poco más fuerte con la anticipación de una tarde en familia. Finalmente, se sentó en su silla favorita, dejándose envolver por la espera. Cada coche que pasaba por la calle hacía que su corazón saltara, y ella espiaba por la ventana, llena de esperanza. La tarta acabó de hornearse, llenando la casa con un aroma que, para Beatriz, era el verdadero olor de la celebración. «Que vengan», pensó Beatriz, permitiéndose una sonrisa. «Hoy, más que nunca, deseo que vengan». Las horas pasaron lentamente para Beatriz mientras esperaba, alternando entre la ansiedad y la esperanza. Finalmente, un coche desconocido dobló la esquina y se detuvo frente a su casa. Su corazón se aceleró cuando reconoció a Diego y Enrique bajando del vehículo. La sorpresa brilló en sus ojos, realmente habían venido. Beatriz rápidamente ajustó su cabello antes de abrir la puerta, recibiendo a los dos con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro marcado por el tiempo. «Mis amores, qué alegría verlos», exclamó, abrazándolos fuertemente, aunque sintió cierta rigidez en sus regresos. Diego y Enrique entraron, cada uno sosteniendo un ramo de flores un tanto marchitas, que le entregaron con sonrisas un poco forzadas. «Feliz cumpleaños, abuela», dijeron casi al unísono. Beatriz, emocionada, les agradeció y colocó las flores en agua, aunque notó que no tenían el vigor de años anteriores. Invitándolos a la sala, Beatriz notó cierta inquietud en las miradas de los nietos, como si estuvieran allí por otra razón además de la celebración. Ignorando la incomodidad que comenzaba a crecer dentro de ella, los condujo hacia la mesa decorada y comenzó a servir la tarta de manzana, aún caliente, llenando la sala con su acogedor aroma. «Espero que tengan hambre». «Preparé todo con mucho cariño», dijo Beatriz, tratando de captar más que respuestas evasivas y sonrisas apresuradas. Enrique y Diego intercambiaron miradas breves, casi imperceptibles, que Beatriz no logró interpretar. Mientras cortaba la tarta, Enrique finalmente rompió el silencio. «Abuela, nosotros, en realidad, vinimos hoy porque necesitamos hablar sobre algunas cosas importantes». El tono de su voz era vacilante, cargado de una seriedad que no iba con la ocasión. Beatriz sintió un apretón en el corazón, el pastel de manzana de repente pesado en su mano. «Claro, podemos hablar de cualquier cosa», respondió ella, forzando una sonrisa mientras servía la tarta. La alegría inicial de verlos comenzaba a ser reemplazada por una sensación de preocupación. ¿Qué tipo de noticias traerían en un día como ese? Diego, evitando la mirada de su abuela, agregó rápidamente: «Es algo que va a necesitar un poco más de discusión, abuela. Pero primero, vamos a disfrutar de tu deliciosa tarta». Beatriz asintió, aunque la inquietud crecía dentro de ella. ¿Qué podría ser tan importante que no podía esperar a otro día que no fuera su cumpleaños? Observó a sus nietos, tratando de desentrañar los pensamientos detrás de sus sonrisas tensas, pero en el fondo, una parte de ella no quería saber. La incertidumbre llenaba el aire, pesada como el gris de las nubes que comenzaban a cubrir el sol afuera.
Después de unos momentos de conversación forzada alrededor de la mesa del cumpleaños, Enrique y Diego se levantaron abruptamente, cada uno agarrando una cinta métrica de la mochila que habían traído. Beatriz, confundida, observaba mientras comenzaban a medir las dimensiones de las paredes de la sala de estar. ¿Qué están haciendo, chicos?, preguntó Beatriz, la preocupación creciente tiñendo su voz de cautela. Enrique, con una mirada que intentaba transmitir calma, respondió sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ah, abuela, solo estamos revisando algunas cosas para una sorpresa que estamos planeando para ti. Diego se unió a la conversación con una sonrisa apresurada. Sí, abuela, queremos asegurarnos de que todo esté perfecto para lo que planeamos. Su tono era evasivo, sus ojos no encontraban los suyos. Beatriz sentía una mezcla de desconfianza y curiosidad. No era común que tomaran iniciativas como esa, sobre todo de forma tan meticulosa y específica. Se acercó a donde Diego estaba midiendo una esquina de la sala e intentó mirar más de cerca. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Pero por qué necesitan medir la casa? No es común, ¿ustedes saben? Enrique interrumpió, intercambiando una mirada rápida con Diego antes de responder. Es que queremos asegurarnos de que todo quepa perfectamente, abuela. No podemos dar detalles aún, arruinaría la sorpresa. Intentó mantener un tono ligero, pero la tensión era palpable. Beatriz retrocedió un poco, aún no convencida. ¿Que todo quepa perfectamente? ¿Qué están planeando traer aquí que necesite medidas tan precisas? Su intuición le decía que algo no estaba bien. Conocía bien la casa y sabía que no había necesidad de reformas o grandes cambios, todo se mantenía con el cuidado de quien preserva recuerdos y no solo espacios. Los nietos continuaron con su tarea, midiendo ahora las ventanas y las puertas, anotando todo en un cuaderno que llevaba Diego. Beatriz lo seguía con la mirada, tratando de descifrar sus planes. Con cada medida, con cada anotación, la sensación de que la estaban dejando fuera de algo importante solo crecía. A pesar de sus repetidas preguntas, Enrique y Diego seguían siendo vagos y evasivos. Pronto lo entenderás, abuela. Por ahora, solo necesitamos que confíes en nosotros, dijo Enrique, con una sonrisa que pretendía ser reconfortante. Beatriz asintió, pero su corazón estaba pesado. Se retiró a la cocina bajo el pretexto de preparar un café, dejándolos a solas con sus medidas y planes secretos. Mientras el agua hervía, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué tipo de sorpresa requiere tanto secreto?, murmuró para sí misma, más preocupada que esperanzada. La incertidumbre dejaba un sabor amargo que ni el aroma del café recién hecho podría disfrazar. Después de finalizar sus mediciones y anotaciones, Diego y Enrique guardaron las cintas métricas y se acercaron a Beatriz, quien los observaba con una expresión de cautela mezclada con curiosidad. Abuela, hemos terminado aquí. Ahora, necesitamos llevarte a un lugar especial. Hemos preparado una sorpresa, dijo Enrique, tratando de inyectar un tono de entusiasmo en su voz. Beatriz, aunque confundida con toda la situación, se permitió sentir un destello de esperanza. Quizás, pensó ella, sus nietos realmente habían planeado algo maravilloso para su cumpleaños. ¿Un lugar especial?, preguntó ella, con una ceja arqueada en interés. ¿Y dónde sería ese lugar? Es sorpresa, abuela. Pero creemos que te gustará mucho, respondió Diego, ofreciéndole una sonrisa que esperaba parecer convincente. Extendió la mano, indicando que ella debía seguirlos hasta el carro. Beatriz dudó por un momento, la incertidumbre aún flotando en su corazón. Sin embargo, la posibilidad de una verdadera sorpresa, algo que podría romper la monotonía de sus días, la hizo aceptar. Bueno, entonces vamos. Solo déjenme agarrar mi bolsa, dijo ella, tratando de mantener la ligereza en su voz mientras buscaba su bolso y un chal. Los tres salieron de la casa y subieron al carro, con Diego al volante y Enrique en el asiento del pasajero, mientras Beatriz se acomodaba en el asiento trasero. El carro partió, y mientras se alejaban de su casa, la familiaridad del vecindario siendo reemplazada por calles menos conocidas, la ansiedad de Beatriz crecía. ¿Pueden darme al menos una pista?, Beatriz intentó nuevamente, su voz revelando un rastro de ansiedad que no pudo ocultar completamente. Será un lugar donde podrás tener un poco más de compañía, abuela, dijo Enrique, volteándose brevemente para lanzarle una mirada que esperaba fuera tranquilizadora. Pensamos que eso te vendría bien. Beatriz reflexionó sobre esas palabras.
más compañía, murmuró para sí misma, mirando por la ventana del carro. La idea era atractiva, después de todo, la soledad había sido uno de sus mayores desafíos en los últimos años. Sin embargo, algo en el tono de Enrique la hizo sentir un escalofrío. ¿Qué quería decir con más compañía? El resto del viaje transcurrió en silencio, con Beatriz perdida en sus pensamientos, tratando de descifrar el enigma detrás de las palabras de sus nietos. El camino parecía alejarse cada vez más del centro de la ciudad, adentrándose en áreas que Beatriz no reconocía. Cada kilómetro que pasaba aumentaba la sensación de que este viaje marcaría más que solo el día de su cumpleaños. El carro finalmente se detuvo, y lo que Beatriz vio por la ventana le heló el corazón. Habían llegado a un edificio grande y sombrío, con un letrero en la entrada que decía «Hogar de los días tranquilos». Era una residencia de ancianos, y de repente, las piezas del rompecabezas se ensamblaron de una manera que Beatriz nunca quiso imaginar. ¿Por qué estamos aquí? La voz de Beatriz temblaba, mezclando miedo e incredulidad mientras miraba a Diego y Enrique, quienes evitaban encontrarse con su mirada. Abuela, creemos que esto es lo mejor para ti ahora. Aquí tendrás compañía y cuidados todo el tiempo, dijo Enrique rápidamente, su voz revelando un nerviosismo que no podía ocultar. ¿Me van a dejar aquí? La pregunta de Beatriz salió casi como un susurro, su rostro pálido reflejando la traición que sentía. Diego, quien hasta entonces había permanecido en silencio, intervino, no es exactamente así, abuela. Solo es para que estés más cómoda, nosotros. ¿Cómoda? Beatriz interrumpió, la ira comenzando a reemplazar el shock inicial. ¿Ustedes llaman a esto comodidad? ¿Dejar a su abuela en un hogar de ancianos sin siquiera consultarme? Los dos hombres no tenían respuestas para las preguntas de Beatriz, solo intercambiaban miradas culpables mientras la conducían hacia el interior del edificio. Adentro, el ambiente era limpio y bien iluminado, pero ninguna decoración podía ocultar el hecho de que era un lugar hecho para aquellos que eran dejados atrás. Enrique y Diego comenzaron a llenar la papelería necesaria en la recepción, mientras Beatriz, aún aturdida, observaba. Cada firma de ellos parecía un golpe, cada línea completada a una distancia mayor. Era un abandono formalizado, una traición documentada. Por favor, reconsideren, Beatriz suplicó una última vez, la voz entrecortada por la emoción. Puedo vivir en mi casa, no necesito estar aquí. Abuela, ya está todo decidido. Esto será bueno para ti. Verás, dijo Diego, aún evitando la mirada de Beatriz. Enrique solo asentía, igualmente incómodo con la situación que ellos mismos habían creado. Cuando se completaron los trámites, Beatriz fue llevada a su nueva habitación, pequeña e impersonal, una mera fracción del hogar que ella había construido y amado. A solas, mientras escuchaba los pasos de sus nietos alejándose por el pasillo, la realidad de lo que había sucedido la golpeó por completo. Traicionada y abandonada por aquellos que más amaba, Beatriz se sentó al borde de la cama, enfrentando la dura verdad de que su vida nunca volvería a ser la misma. En los primeros días después de su llegada al hogar de los días tranquilos, Beatriz Martínez se sintió como una extraña en tierra desconocida. La rutina del lugar estaba marcada por horarios estrictos para las comidas, actividades grupales y periodos de descanso, una estructura que contrastaba drásticamente con la libertad e independencia que ella disfrutaba en su propio hogar. Conforme pasaban los días, Beatriz hacía un esfuerzo consciente para integrarse a la nueva comunidad. Comenzó a participar en las actividades ofrecidas, como sesiones de artesanía y ejercicios ligeros, tratando de encontrar algún consuelo en la nueva rutina. Durante estas actividades, conoció a algunos de los otros residentes, personas que, como ella, llevaban sus propias historias de vida y razones para estar allí. En el hogar de ancianos había personas como Clara, una señora amable con una sonrisa cálida que amaba pintar y contaba historias de sus nietos que raramente la visitaban. Joaquín, un exprofesor de historia, aún mantenía su amor por el conocimiento, organizando frecuentemente pequeñas charlas sobre eventos históricos para quien quisiera escuchar. Hablar con ellos proporcionaba a Beatriz momentos de alivio de la tristeza que a menudo la embargaba, pero la desilusión nunca estaba muy lejos. Por las noches, en su habitación, la realidad de la situación a menudo la golpeaba con fuerza. La soledad se sentía más aguda en el silencio de las paredes que aún le eran extrañas. Beatriz se recostaba en la cama, mirando al techo, y pensaba en su casa, ahora distante, donde cada rincón reflejaba un recuerdo, una parte de su vida que parecía haber sido abruptamente cortada.
Las comidas en el hogar eran momentos de socialización, pero también recordatorios constantes de su falta de opción. Sentada a la mesa con otros residentes, Beatriz intentaba participar en las conversaciones, pero a menudo se perdía en sus propios pensamientos, reflexionando sobre las decisiones que sus nietos habían tomado por ella. El jardín del hogar se convirtió en un refugio para Beatriz. Pasaba horas allí, sentada en uno de los bancos, observando los árboles y las plantas, encontrando un tipo de paz en la naturaleza que el ambiente interior no le proporcionaba. Eran en los momentos de silencio, escuchando el canto de los pájaros, que se permitía sentir esperanza, una esperanza tenue de que aún podría encontrar algo de contento en ese capítulo de su vida. Con el tiempo, la tristeza y la desilusión no desaparecieron, pero Beatriz aprendió a navegar por su nueva realidad con una resignación melancólica. Hacía lo posible por valorar los pequeños placeres, como un buen libro traído por uno de los empleados, o las breves visitas de Jacobo, que empezaba a convertirse en un amigo inesperado. Sin embargo, en su corazón, el anhelo de un hogar que fuera verdaderamente suyo nunca disminuía. En una mañana de martes, mientras Beatriz observaba el ir y venir en el pasillo del hogar de los días tranquilos, un rostro nuevo apareció en la puerta de su habitación. Era un joven con una bolsa de frutas en una mano y un paquete de ropa en la otra. «Buenos días, señora Martínez. Soy Jacobo, un amigo de la familia. Sus nietos me pidieron traer algunas cosas para usted», dijo, con una sonrisa amigable. Beatriz, sorprendida por la visita inesperada, sintió una punta de curiosidad. «Oh, pase, por favor». «Muchas gracias», respondió, gesto que Jacobo aceptó prontamente, colocando las frutas y la ropa sobre la mesa cercana. Su comportamiento era amable y respetuoso, y transmitía una sinceridad que Beatriz no había visto en mucho tiempo. Mientras Jacobo acomodaba los artículos, comenzó a conversar con Beatriz sobre temas simples, como el clima y las noticias recientes. Ella notó que él tenía una manera fácil de hablar, y su presencia trajo un soplo de aire fresco al ambiente a menudo estancado del hogar. «Sus nietos están muy ocupados, pero se preocupan mucho por usted», comentó Jacobo mientras desempacaba algunas manzanas rojas brillantes y las ponía en un frutero. Beatriz asintió, apreciando la intención, pero sabiendo en el fondo que el gesto de enviar a Jacobo era más por conveniencia que por preocupación. La bondad de Jacobo y su atención genuina hicieron que Beatriz se sintiera valorada, algo que había extrañado desde que se mudó al hogar. Jacobo preguntó por su salud e intereses, escuchando atentamente mientras ella compartía pedazos de su vida y sus pasiones por la jardinería y la literatura. «Solía pasar horas en mi jardín, y los libros. Ah, son buenos amigos», dijo Beatriz, con un brillo nostálgico en sus ojos. Jacobo, por su parte, compartió su amor por los animales y cómo soñaba con algún día abrir un refugio para animales abandonados. «Eso suena como un proyecto maravilloso», respondió Beatriz, realmente impresionada. «Los animales traen tanta alegría y compañía». A lo largo de la visita, que duró más de lo que Jacobo inicialmente había planeado, un vínculo especial comenzó a formarse entre ellos. Beatriz sintió como si Jacobo trajera un pedazo del mundo exterior para ella, un mundo del que ella se sentía cada vez más distante. Cuando llegó el momento de que Jacobo se fuera, Beatriz lo invitó a regresar siempre que pudiera. «Hiciste mucho bien hoy, Jacobo. Espero verte de nuevo pronto», dijo, con sinceridad conmovedora. «Claro, señora Martínez». «Será un placer», respondió Jacobo, mientras salía del cuarto. Mientras la puerta se cerraba tras él, Beatriz se sintió revitalizada, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo en el hogar de ancianos. La visita de Jacobo no solo iluminó su día, sino que también reavivó una chispa de esperanza y alegría en su corazón. Las visitas de Jacobo se convirtieron en un punto culminante en los días muchas veces monótonos de Beatriz en el hogar de los días tranquilos. Con cada encuentro, la amistad entre ellos se fortalecía, tejiendo una red de confianza y compañerismo que Beatriz valoraba profundamente. En una tarde particularmente tranquila, mientras paseaban por el jardín del hogar, Beatriz sintió que era el momento adecuado para compartir más sobre su vida y las circunstancias que la llevaron allí. El sol se estaba poniendo, arrojando un brillo dorado sobre los macizos de flores, creando un escenario que, de alguna manera, facilitaba hablar sobre temas pesados. «Jacobo, nunca te he contado realmente cómo terminé aquí», comenzó Beatriz, con voz vacilante. Jacobo la miró con una expresión de atención y cuidado. «Siempre he querido saber, pero solo si te sientes cómoda compartiéndolo», respondió gentilmente. Inspirada por la empatía de Jacobo,
Beatriz le contó sobre la visita sorpresa de sus nietos en su cumpleaños, las misteriosas mediciones en su casa y cómo la llevaron al hogar de ancianos bajo el pretexto de una sorpresa. A medida que relataba los eventos, las emociones reprimidas comenzaron a salir. Decían que era para mi bien, que aquí tendría la compañía y el cuidado que necesitaba, dijo Beatriz, con amargura en sus palabras. Pero en el fondo, yo sabía, era solo una manera conveniente de deshacerse de mí. Jacobo escuchó en silencio, su expresión cada vez más sombría a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Beatriz terminó, había lágrimas brillando en sus ojos, no solo de tristeza, sino también de rabia por lo que había sufrido. Lamento mucho, Beatriz. Nadie debería pasar por esto, especialmente alguien tan amable y cariñoso como tú, dijo Jacobo, con la voz cargada de emoción. Sujetó la mano de ella entre las suyas, un gesto de consuelo y solidaridad. Beatriz apretó la mano de Jacobo, agradecida por su comprensión y apoyo. Te has convertido en el nieto que me gustaría que fueran ellos, confesó, una sonrisa triste cruzando sus labios. Te prometo que seguiré viniendo a visitarte, Beatriz. No estás sola, afirmó Jacobo con firmeza. Y, quién sabe, tal vez podamos encontrar una manera de traer un poco más de alegría a tus días aquí. Reconfortada por las palabras de Jacobo y por la sinceridad de sus promesas, Beatriz sintió una ola de alivio. Aunque el dolor de la traición aún le dolía, saber que tenía un amigo verdadero en Jacobo le daba fuerzas para enfrentar los días. Juntos, continuaron su paseo por el jardín, hablando sobre planes futuros y sobre la vida, cada paso fortaleciendo la amistad que habían construido. A medida que los meses pasaban, la salud de Beatriz comenzaba a declinar. Aún así, la presencia constante de Jacobo le traía consuelo y alegría, elementos que se volvían esenciales en su día a día en el hogar. En un día particularmente frío y nublado, cuando Jacobo llegó para una visita de rutina, Beatriz parecía más pensativa y seria de lo habitual. Se sentaron juntos en uno de los bancos del jardín del hogar, un lugar que se había convertido en el escenario de muchas de sus conversaciones más profundas. Beatriz sostenía firmemente una pequeña llave de metal en la mano, girándola entre los dedos mientras contemplaba cómo iniciar la conversación. Jacobo, comenzó, su voz más débil de lo normal, hay algo muy importante que debo hacer, y necesito tu ayuda. Jacobo, percibiendo la gravedad del momento, se inclinó para escuchar más atentamente. Claro, Beatriz. Lo que necesites, respondió, su expresión llena de preocupación y disposición para ayudar. Beatriz respiró profundamente, entregándole la pequeña llave que brillaba débilmente bajo la luz gris del día. Esta llave abre un depósito que he mantenido en secreto durante muchos años, reveló, observando atentamente la reacción de Jacobo. Jacobo tomó la llave, sorprendido por el peso de lo que esa simple pieza de metal representaba. ¿Un depósito? ¿Qué hay allí? Es algo que acumulé a lo largo de mi vida, pensando en un día dárselo a mis nietos, pero ahora, veo un mejor uso para ello. Beatriz hizo una pausa, la emoción clara en sus ojos. Quiero que uses lo que encuentres allí para ayudar a hacer realidad tus sueños, Jacobo. Jacobo se quedó sin palabras por un momento, la generosidad de Beatriz tocándolo profundamente. Beatriz, esto es demasiado. ¿Estás segura? Beatriz asintió con firmeza. Nunca he estado más segura de nada. Pero por favor, mantén esto en secreto hasta que te diga lo contrario. No quiero que nadie interfiera en lo que he planeado. Jacobo guardó cuidadosamente la llave en su bolsillo. Tienes mi palabra, Beatriz. Guardaré tu secreto y usaré lo que encuentre para hacer algo bueno, algo de lo que estarías orgullosa de ver. Pasaron el resto de la tarde juntos, hablando sobre posibilidades y planes futuros, pero bajo la superficie de esa conversación ligera, ambos sentían la seriedad y el peso de la confianza que había sido depositada en manos de Jacobo. Cuando llegó el momento de despedirse, Jacobo abrazó a Beatriz, agradecido y decidido a honrar la confianza que ella le había dado. Era un legado no solo de bienes materiales, sino de esperanza y responsabilidad, un verdadero testamento al fuerte vínculo que habían formado. La noticia de la muerte de Beatriz llegó a Jacobo en una mañana tranquila, rompiendo la paz con una súbita y profunda tristeza. La enfermera del hogar de los días tranquilos, con quien Jacobo había desarrollado una relación cordial debido a sus frecuentes visitas, fue quien lo llamó por teléfono. Jacobo, lamento informarte, pero la señora Martínez falleció pacíficamente en su sueño esta noche, dijo ella, su voz cargada de simpatía y respeto.
Jacobo sintió un nudo en la garganta, y por un momento, fue incapaz de hablar. Cuando finalmente encontró su voz, todo lo que pudo decir fue: «Gracias por avisarme. Estaré allí pronto». Al colgar el teléfono, Jacobo se sentó, tratando de absorber la realidad de que Beatriz, su querida amiga y confidente, ya no estaba entre ellos. Recordando la llave que Beatriz le había dado, sintió el peso de la responsabilidad ahora totalmente sobre sus hombros. Pero antes de poder explorar el legado que ella le dejó, había asuntos más inmediatos que atender. Jacobo se dirigió al hogar para ayudar en los preparativos finales. La tristeza que sentía era profunda, pero estaba determinado a asegurarse de que Beatriz recibiera una despedida digna. Al llegar al hogar, Jacobo fue informado de que ni Diego ni Enrique habían aparecido ni siquiera respondido a los intentos de contacto. Ante esta noticia, Jacobo asumió la responsabilidad de organizar el funeral. Se encargó de todo, desde la elección del ataúd hasta los arreglos florales y la ceremonia en la capilla local, asegurándose de que todo se hiciera con respeto y consideración por la vida y los deseos de Beatriz. El día del funeral, la capilla estaba en silencio, con solo algunos residentes del hogar y empleados presentes, además de Jacobo. Sintió una mezcla de tristeza y enojo por la ausencia de los nietos de Beatriz, pero se concentró en honrar su memoria de la manera que ella merecía. Durante la ceremonia, Jacobo habló sobre Beatriz, compartiendo historias sobre su bondad, su fuerza y la amistad especial que habían formado. Sus palabras fueron sinceras y conmovieron a todos los presentes, trayendo lágrimas a los ojos de muchos. Después del funeral, Jacobo regresó a casa, sintiendo el silencio a su alrededor más profundo que nunca. Tomó la llave que Beatriz le había dado, ahora un símbolo de su nuevo papel como guardián de su último deseo. La tristeza aún pesaba en su corazón, pero sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por él, sino por Beatriz y por el legado que ella le confió. El día terminó con una sensación de despedida, pero también con un nuevo comienzo, mientras Jacobo se preparaba para descubrir lo que Beatriz había dejado atrás, decidido a honrar su memoria de la manera que ella esperaba. Al día siguiente del funeral, Jacobo se dirigió a la dirección que Beatriz le había dado, en un barrio tranquilo, donde un almacén discreto guardaba los secretos dejados por su amiga. La llave que Beatriz le había entregado a Jacobo parecía pequeña e insignificante en su mano, pero el peso de su potencial era enorme. Al abrir la puerta del depósito, Jacobo encontró un espacio pequeño y bien organizado, lleno de cajas apiladas y cubiertas con lonas. La caja que Beatriz había especificado estaba en una esquina, distinta de las demás, pintada de verde y cerrada con un candado robusto. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, Jacobo insertó la llave en el candado, girándola hasta escuchar el clic de liberación. Levantando la tapa de la caja, Jacobo descubrió, bajo una capa de terciopelo descolorido, una colección impresionante de joyas, collares de perlas y esmeraldas, anillos de diamantes, brazaletes de oro y broches incrustados con piedras preciosas. Cada pieza brillaba bajo la luz tenue del depósito, reflejando años de cuidadosa acumulación y preservación. Por un momento, Jacobo quedó simplemente aturdido por la riqueza ante sus ojos. Beatriz, en su humildad y sencillez, había ocultado un tesoro que contradecía su vida cotidiana. Recuperándose del choque inicial, se dio cuenta de la profundidad del gesto de Beatriz y de lo serias que eran sus intenciones al confiarle este legado. Decidido a honrar la memoria y los últimos deseos de Beatriz, Jacobo comenzó a planear cómo usar este tesoro inesperado. Recordó las conversaciones que tuvieron sobre sus sueños y las veces que Beatriz expresó su apoyo a su deseo de ayudar a los animales abandonados. Ahora, con los recursos en sus manos, podría hacer realidad ese sueño. En los días que siguieron, Jacobo buscó asesoramiento legal y financiero para garantizar que las joyas pudieran ser transferidas y utilizadas legalmente con fines benéficos. Con la debida diligencia completada, comenzó el proceso de planificación y construcción de un centro para animales abandonados, que decidió nombrar en honor a Beatriz. Jacobo diseñó el Centro de Rescate Animal Beatriz Martínez, no solo como un refugio, sino como un espacio de rehabilitación y educación, donde la comunidad pudiera aprender sobre el cuidado y el respeto hacia los animales. Imaginaba un lugar que reflejara el amor y la compasión que Beatriz siempre mostró, tanto hacia él como hacia todos los que la rodeaban. A medida que el proyecto tomaba forma, Jacobo se sentía cada vez más seguro de que estaba haciendo lo correcto. El descubrimiento de las joyas no fue solo una revelación del valor material, sino un último regalo de Beatriz, permitiéndole hacer una diferencia significativa en el mundo, de la manera que siempre quiso. 6 meses después del descubrimiento del tesoro de Beatriz,
finalmente llegó el día de la inauguración del Centro Beatriz Martínez. El edificio, construido con cuidado y dedicación, reflejaba todo lo que Jacobo y Beatriz habían soñado. Era un refugio seguro y amoroso para animales abandonados, equipado con instalaciones modernas para tratamiento y rehabilitación, además de áreas de recreación y educación para la comunidad. Ubicado en las afueras de la ciudad, el centro estaba rodeado de jardines que recordaban a aquellos que Beatriz tanto amaba. Jacobo se aseguró de plantar rosas y lilas, sabiendo lo feliz que eso habría hecho a su querida amiga. A medida que llegaban los invitados, el aire estaba cargado de expectativa y emoción. La ceremonia de inauguración comenzó con Jacobo frente al micrófono, frente a una multitud que incluía voluntarios, donantes, familiares de Beatriz y miembros de la comunidad. Con la voz cargada de emoción, comenzó a hablar sobre el viaje que llevó a la realización de ese proyecto, destacando la generosidad y el espíritu altruista de Beatriz. Hoy, no solo inauguramos un centro de rescate animal, sino que también celebramos la vida y el legado de una mujer extraordinaria, Beatriz Martínez, dijo Jacobo, mientras una fotografía de Beatriz se mostraba en una pantalla detrás de él. Este lugar lleva su nombre porque, sin ella, nada de esto sería posible. Ella creía en el poder de la compasión y en la responsabilidad que tenemos hacia los seres más vulnerables. Los invitados escucharon atentamente, muchos emocionados, mientras Jacobo compartía historias de cómo Beatriz había tocado su vida y la de otros a su alrededor. Beatriz me enseñó que la verdadera familia se elige con el corazón. Hoy, al abrir las puertas de este centro, extendemos esta familia para incluir a cada animal que rescatamos y a cada persona que se une a nosotros en esta misión. Después de los discursos, Jacobo invitó a todos a hacer un recorrido por el centro. Las instalaciones incluían una clínica veterinaria, áreas de adopción, espacios de entrenamiento y rehabilitación, y una pequeña biblioteca dedicada a la educación sobre el bienestar animal. Cada detalle fue pensado para honrar la memoria de Beatriz y promover la causa que ambos valoraban. Al final del día, mientras el sol se ponía, Jacobo caminaba solo por los jardines del centro, sintiendo la presencia de Beatriz a su lado. Miró los parterres de flores, el edificio que ahora bullía con la vida de animales salvados y personas aprendiendo, y sintió una paz profunda. Gracias, Beatriz, susurró, sabiendo que en algún lugar, ella estaba sonriendo, satisfecha con el legado de amor y cuidado que dejaba atrás. El Centro Beatriz Martínez era más que un refugio, era un símbolo de esperanza y renovación, un lugar donde el amor trasciende las barreras entre especies y donde cada vida, por pequeña que sea, era valorada y celebrada.